Las 10 parejas artistas de la historia del arte más famosas del mundo. 10 parejas de la historia del arte que simbolizan el poder del amor y el de la creatividad. Almas gemelas y grandes rivalidades, amores interminables e historias románticas para recordar. Número 1. Frida Kahlo y Diego Rivera. Frida Kahlo era 20 años de edad más joven que Diego Rivera y tenía un profundo amor por la pintura. La mala salud y un grave accidente dejaron una profunda huella en su cuerpo y en su alma. Su vida nunca fue fácil. Diego era un pintor consagrado y respetado, conocido por sus murales y sus ideas progresistas. En el año 1928, Frida presentó su obra a Diego y le pidió su opinión. Se conocieron, se enamoraron, se fueron a vivir juntos y se casaron. Este fue el primer matrimonio de ella y el tercero de él. Era una relación difícil, minada por las constantes infidelidades de su marido. Se separaron y se volvieron a casar. Frida Kahlo murió en el año 1954, con un gran pesar no haber podido tener hijos. Número 2. Christou y Jean-Claude. Si hay una pareja del arte que estuviera predestinada a encontrarse, esa es la unión tanto sentimental como artística de Christou y Jean-Claude. Compartían la misma fecha de nacimiento, el 13 de junio del año 1935, e idéntica visión estética del mundo. La chispa saltó en París a finales de los años 50. Jean-Claude ya estaba casada con otro hombre, pero esperaba un hijo de Christou. El amor triunfó sobre las limitaciones familiares y los dos compartieron vida y obra hasta la muerte de Jean-Claude en el año 2009. Christou continuaría su viaje artístico en solitario hasta su muerte en mayo del año 2020. Sus instalaciones han cambiado la historia del arte, alterando radicalmente la comprensión de la pintura, la escultura y la arquitectura. Número 3. Charles Sims y Ray Kaiser. En el año 1940, Ray Kaiser irrumpió en la vida de Charles Sims, un arquitecto y diseñador que enseñaba diseño industrial en la Academia de Artes, Cranbrook, de Michigan. Fue amor a primera vista. Charles se divorció de su mujer y un año después se casaron. Su unión era una simbiosis total, dos personalidades que armonizaban y se complementaban perfectamente. En el año 1941 fundaron juntos la legendaria Eames Office. Sus investigaciones y producciones, adelantadas a su tiempo, contribuyeron a popularizar el diseño industrial. Número 4. Georgia O'Keeffe y Alfred Stieglitz. Georgia era uno de los temas favoritos de las fotografías de Alfred Stieglitz, fotógrafo y galerista, fundador de la legendaria Galería 291, que expuso por primera vez en el extranjero las obras de Cézanne, Matisse, Picasso y Rodin. Stieglitz no tardó en ser conquistado por Georgia como artista y como mujer, y en el año 1924 ambos se casaron, pero su relación se agrió y ella prefirió la soledad del desierto de Nuevo México a las luces de la Gran Manzana. Continuaron comunicándose por correspondencia, sin descanso, más de 25,000 cartas en las que Stieglitz intentó en vano convencerla de que volviera con él hasta su muerte en el año 1946. Número 5. Gerda Taro y Robert Capa. Ella, alemana, nacida en el seno de una familia acomodada de origen judío. En el año 1934, eligió París como destino de su exilio y poco después empezó a trabajar para la agencia fotográfica Allianz. Él, Endre Erno Friedman, es un fotógrafo húngaro,
de familia judía, que ama la vida temeraria, a los 17 años de edad, ya había sido detenido por sus ideas comunistas. Pronto se hicieron inseparables, y sus fotos, firmadas por un estadounidense ficticio llamado Capa, literalmente traducido como tiburón, era el apodo de Endre cuando era un niño. Dieron juntos la vuelta al mundo. A Robert Capa y a Gerda Taro los separó pronto el destino. Ella murió en el año 1937, arrollada por un tanque en la Guerra Civil Española. Él murió en el año 1954 por una mina durante el conflicto indochino. Número 6. Lee Krasner y Jackson Pollock. En Nueva York, en el año 1941, Jackson Pollock, que aún no era conocido por el gran público, expuso sus lienzos y atrajo la atención de Lee Krasner, una pintora consagrada. Ambos consideraban que el expresionismo abstracto era la forma de arte del futuro. Lee quedó cautivada por la personalidad y el trabajo de su marido y decidió promoverlo entre sus contactos. Quería que se le reconociera. En el año 1945, la pareja se casó y se trasladó a la legendaria casa Pollock-Krasner en Springs, Nueva York. En el año 1949, expusieron su obra juntos. Su menaje continuó con altibajos, a menudo provocados por las costumbres y el carácter de Pollock. En el año 1956, Lee estaba en Europa y no volverían a verse. Su producción sigue siendo una de las más originales de la historia del arte. Número 7. Françoise Gillot y Pablo Picasso. Françoise Gillot, una joven de 21 años de edad, aficionada a la pintura, conoció a Pablo Picasso, de 61 años de edad, en el año 1943, por casualidad, en un restaurante parisino. Y este encuentro marcó sus vidas para siempre. Pablo se separa de Dora Maar y se enamora perdidamente de esta joven, de fuerte carácter. Intentará por todos los medios someter a la rebelde Françoise, sin conseguirlo nunca. Compartirían 9 años de amor, que acabaría en los tribunales unos años después, por culpa de la famosa biografía Vivre avec Picasso. Su antigua musa, ya centenaria, salió ganando. Número 8. Marina Abramovich y Ulay. Marina Abramovich y Ulay se conocieron en el año 1976 y su relación artística y sentimental continuó hasta el año 1988. Su amor siempre ha estado entrelazado con su trabajo, tanto sus cuerpos como sus acciones formaban parte de un todo, como manifestaciones artísticas. Incluso el momento de su separación fue la ocasión para una performance titulada The Lovers, una caminata de 2.500 kilómetros, para que los amantes se encontraran y se dedicaran una última mirada en el centro de la Gran Muralla China. Cada uno partió de un extremo, Ulay desde el desierto de Gobi y Marina desde el Mar Amarillo. Una forma inolvidable de decirse adiós. En el año 2010, protagonizaron un conmovedor encuentro en el MoMA con motivo de la performance The Artist is Present, una cita de una de sus obras anteriores, Ningxia Crossing. Sin duda, han sido una de las parejas de la historia del arte más prolíficas. Número 9. Gilbert y George. Gilbert Proust, nacido en el año 1943, y George Passmore, en el año 1942, son un dúo artístico contemporáneo que también están unidos en sus vidas cotidianas. Es imposible no dejarse seducir por sus magnéticas personalidades y la inimitable interacción de dos respetables caballeros que desafían los estereotipos y las convenciones. Se conocieron en el año 1967
en la St. Martin's School of Art de Londres y enseguida mostraron su impaciencia por el arte de élite. Llamaron a su casa Art for All y se autodenominaron esculturas vivientes. Nadie es tan icónico como ellos. Número 10. Vasily Kandinsky y Gabriele Munter. En Múnich, en el año 1902. Kandinsky, que ya se había casado en su país, dirigió la escuela de pintura, Phalanx. Una institución que permitía a las mujeres el acceso ilimitado a sus cursos. Una de sus alumnas fue Gabriele Munter, una joven decidida a seguir una carrera artística a pesar de no poder asistir a su academia. El artista ruso percibió el talento de Gabriele y la relación maestro-alumna se convirtió en una relación de pareja. Su relación duró 12 años e influyó en la producción pictórica de ambos, tanto que en el año 1911 figuraban entre los fundadores del movimiento de El Jinete Azul. Nunca se casaron, y sus caminos se separaron para siempre al estallar la Primera Guerra Mundial.